Mi nombre es Luis Fernando Arango, soy estudiante de Sociología de segundo semestre y pues que si considero que la educación se está privatizando, sí, efectivamente hay un proceso de privatización pues en el país y se nota precisamente de hecho en nuestra universidad, en la Universidad de Antioquia, donde la venta de servicios, digamos, las investigaciones cada vez son más financiadas por entes privados, el acceso a las personas de recursos bajos es cada vez más difícil por los exámenes de admisión y todas las configuraciones propias pues, que está tomando la universidad para privatizarse de una forma más disimulada, por decirlo así. Que si considero alternativas que se deban tomar para frenar, digamos, la privatización de la educación superior, pues sí, yo creería que la educación como tal es un derecho constitucional y se debe derrumbar esa barrera de lo privado y lo público y hacer una educación para todos, integral, pues que no se distinga entre la calidad de una educación privada y una pública, porque pues debería ser equilibrada, por decirlo así, una educación igual para todos. Buenos días, mi nombre es John Javier Agudelo, soy profesor del Departamento de Pedagogía aquí en la Facultad de Educación y trabajo en diferentes programas en pregrado y en posgrado. Bueno, frente a la pregunta sobre la privatización de la educación, sobre todo a nivel de educación superior, aunque creo que toca pues toda su estructura, si es una respuesta cerrada entre sí y no, lo que sí estamos en el sí, aunque en algunas de nuestras universidades públicas no se haya dado esto en su totalidad, sí tenemos suficientes evidencias para entender que el modelo y la estructura neoliberal que ha permeado también, digámoslo así, todo el sistema educativo, pues también viene ejecutando ciertas políticas y viene actuando bajo ciertos dispositivos que han venido privatizando la educación superior. Por ejemplo, nosotros sabemos que dentro de nuestra universidad, uno de esos ejemplos claros es dentro de nuestra universidad encontramos que tenemos programas de pregrado y de posgrado. Todo lo que nosotros conocemos como posgrado dentro de la universidad pública realmente no es público. Todo lo que conocemos como posgrado es privado. Todo el funcionamiento de los posgrados es asumido administrativamente dentro de la universidad como algo privado. ¿Cómo podemos constatar esto? Pues las mismas estructuras administrativas, los planes de trabajo de los profesores y la forma en la que opera el posgrado da cuenta de eso con claridad. Tendría que extenderme un poco más para hablar de eso, pero allí encontramos uno de esos síntomas de la privatización. Otro de esos síntomas es precisamente lo que viene pasando en algunas universidades públicas que vienen de alguna manera subiendo sus matrículas, el caso de la Universidad Nacional de Medellín, lo que pasó con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que hoy en día pues que solía ser público y hoy podemos decir que es semiprivado. Y si miramos al interior de la Universidad de Antioquia algunas estructuras, también nos damos cuenta que aquello que solía ser público está siendo poco a poco privatizado, como algunos servicios, por ejemplo, al interior de la universidad, y la desaparición de algunos beneficios dentro del sistema público que ayudaban a los estudiantes y a los profesores con asuntos que tienen que ver con comedores comunitarios, por ejemplo, comedores universitarios que algunas universidades públicas solían tener y ya no tienen. En el momento presente la única que lo tiene en el país es la Universidad del Valle, que aún lo conserva para los estudiantes.
y sabemos que al interior de la universidad el que un estudiante pueda tener un almuerzo a un precio asequible es hoy en día supremamente complicado. Entonces, cuando hablamos de privatización, hablamos a varios niveles, no solamente toca costo de matrícula, sino algunas de las prácticas cotidianas y concretas que se vive al interior de las universidades. Otro ejemplo de eso es que, por ejemplo, existen acuerdos y políticas públicas que vienen marcadas, que ya sabemos que se materializan y van bajando al nivel de nuestras universidades, pero que no vienen marcadas por nuestra propia realidad y por nuestros territorios, sino que vienen marcadas desde el Banco Mundial y desde otro tipo de entidades internacionales. Las pruebas PISA, por ejemplo, un ejemplo claro de el cómo incluso nuestros procesos de evaluación obedecen a procesos vinculados a la alianza con la empresa privada. La alianza universidad-empresa privada, la política de emprendimiento que existe al interior de las universidades. Recordemos que antes los chicos solían hacer, por ejemplo, ferias de la ciencia, ¿cierto? Anteriormente en los colegios. Hoy en día se hacen ferias del emprendimiento en lugar de ferias de la ciencia. Entonces, ese giro en términos de la construcción del conocimiento para transformar la realidad y ahora construir conocimiento para ser emprendedores, pues también nos va mostrando un poco cómo la universidad viene siendo privatizada. ¿Qué alternativas hay al respecto? Esa pregunta es un poco compleja, pero yo creo que hay gente hay procesos y hay personas que vienen apostándole a la construcción de otros modelos alternativos a esta educación. Habría que mirar entonces lo que está pasando en nuestros territorios también, en los barrios, veredas y comunidades afroindígenas, para darnos cuenta que hay gente pensándose otros modelos educativos. Y dentro de esos modelos educativos, pues una de las críticas fuertes al interior para el distanciamiento con es precisamente la no complicidad ante un modelo de mercantilización no solo de la educación, sino de la vida en todos sus niveles. Bueno, mi nombre es Santiago, yo soy estudiante de Antropología y hago parte del proyecto Oficina Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Digamos que la educación pública en general, pero pues hablemos de la superior en particular, ha sufrido un proceso de privatización continua a partir de las relaciones que se están haciendo entre universidad, empresa, Estado. ¿Qué pasa? Se han intentado instalar algunas reformas, por eso fue la movilización de la MANE que vimos hace unos años de una manera certera, y ante la imposibilidad y la respuesta del sector estudiantil, por lo que se ha optado es por hacer reformas sucesivas que tienen como un punto especial en lo que es la desfinanciación de la educación superior. Es decir, las universidades se ven sin recursos para operar, sin recursos para investigar, y apelan al vínculo con empresas privadas para autofinanciarse, y eso deriva como una pérdida de autonomía por un lado y por el otro en un descuido de lo que son sus ejes misionales, entendiendo que incluso el tema de la extensión, que es algo muy diferente a la extensión que conocemos desde el Manifiesto de Córdoba, termina siendo como la forma en que la universidad, que se sigue alimentando con recursos públicos, vende servicios a la empresa privada. Y todo esto se deriva pues, de ver la educación más que como un derecho, como un servicio, que es algo similar a lo que pasa con el sector salud y lo que pasa con otros sectores. Digamos que la propuesta frente a esto va en varias vías. Pues por un lado, la resistencia que se debe hacer a estos procesos de privatización desde la movilización no solo de estudiantes, sino de profesores, de trabajadores y de la sociedad en general, y por el otro, desde las alternativas propias que se pueden construir. Yo creo que hay que, por un lado, pues presionar para que el Estado se haga cargo de la educación pública, y la educación pública en general, no solo la superior, pero por el otro también seguir disputándose ese sentido común de la universidad, pues como ese derecho a habitar y a vivir la universidad.